principal, ¿verdad? Tratar de explicar y el resto, ¿verdad? Les voy a subir la presentación para que ustedes lo puedan leer y repasar. Bien. Ok. Bien, listo, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy, muchachos, es electroforesis, ¿verdad? Entonces vamos a ver las diferentes clases de electroforesis, ¿verdad? Los materiales que se utilizan, primeramente, cuál es el principio de esta técnica analítica, se podría decir así, ¿verdad? Las cuales nos da información, ¿verdad? Cualitativa, ¿verdad? Acerca de las macromoléculas presentes en una matriz o en una solución biológica. Esta y otras técnicas, ¿verdad? Son indispensables, ¿verdad? Que sepamos el principio, los materiales y el procedimiento para realizarla. Además de eso, el uso que se les da a estas técnicas en el diagnóstico clínico. Muy bien. Para empezar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge esta técnica, la electroforesis? Bueno, anteriormente, ¿verdad? No existía una técnica que nos permitiera o que permitiera dar información sobre partículas pequeñas. Partículas pequeñas estamos hablando, por ejemplo, de moléculas como el ADN, moléculas como el ARN, ¿verdad? Esto era más complicado, ¿verdad? Entonces, la química, en este sentido, y la biología molecular no había avanzado tanto. Esta técnica vino a por decir así, revolucionar, ¿verdad? Lo que es las técnicas para el estudio de moléculas pequeñas y complejas, como es el caso de las proteínas, como es el caso del ADN. Entonces, esta técnica, ¿verdad? Es una técnica de separación eh, utilizada con fines analíticos y que fue introducida por el sueco Arne Tiselius. El interés principal del investigador fue la química de las proteínas. En su estudio, ¿verdad? Él quería estudiar las proteínas séricas, es decir, las proteínas del plasma sanguíneo. Descubre esta técnica, ¿verdad? La implementa y, ¿verdad? Por lo tanto, y por este descubrimiento recibe el premio Nobel en el año 1948 por sus aportes, ¿verdad? Para el desarrollo y el establecimiento de esta técnica analítica. Ok. Ahora, ¿qué es la electroforesis como concepto? Bueno, se denomina electroforesis al transporte de partículas cargadas en un campo eléctrico, lo cual quiere decir que es una técnica que nos permite la separación de partículas cargadas mediante una diferencia de velocidad en cuanto a su migración o en cuanto a su desplazamiento, ¿verdad? En el soporte o en el gel en esta técnica. ¿Ya? ¿Y en qué se basa o en base a qué se da la separación de estas moléculas? Bueno, se da en base a su carga neta, en base a su carga eléctrica o la carga neta que adoptan, ya sea los aminoácidos, los péptidos, las proteínas o los ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la carga de estas moléculas, va a ser la velocidad y el tiempo de migración de ellas en esta técnica. Todo, ¿verdad? Por acción de un campo eléctrico. Muy bien. Ahora, los métodos electroforéticos son de alta sensibilidad, de alta eficacia, de alto poder de resolución y de alta versatilidad también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sensibilidad? Pues es una técnica, ¿verdad?, que nos permite, ¿vale?, o que arroja resultados confiables al compararlo con otros métodos. Eficaz, ¿verdad?, porque nos permite conocer características, ¿verdad?, de estas moléculas, poder de resolución, porque es fácil la visualización de estas moléculas cuando se aplica esta técnica, y versatilidad, porque se puede aplicar a varios campos de estudio de la ciencia. ¿Ya? Métodos de separación, o qué es lo que podemos separar mediante esta técnica. ¿Qué información nos puede dar acerca de qué moléculas? Proteínas, ácidos nucleicos, además de otras biomoléculas.
Esta técnica entonces abre el estudio de estas macromoléculas, tanto de las proteínas como de los ácidos nucleicos principalmente. ¿Ya? ¿Y cuál es la información que nos arroja acerca de esto? Entonces, nos dice, o podemos saber mediante esta técnica, el peso molecular, por ejemplo, que tiene una proteína, su punto isoeléctrico, que eso, ¿verdad? Al conocer su punto isoeléctrico nos damos cuenta, por ejemplo, cómo está conformada esa proteína, porque recordemos que las cargas están determinadas por los tipos de aminoácidos que componen a una proteína. Entonces, el punto isoeléctrico nos dice mucho de la composición de una proteína y de los posibles grupos funcionales que pueda tener. ¿Bien? Además, ¿verdad? Que nos permite distinguir, como les venía explicando, a las moléculas debido a su carga, cómo están cargadas o por su forma también. Bien. Recapitulando, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Dice, se basa en la migración diferencial, o sea, crea una diferencia, ¿verdad? De las moléculas separadas en un campo eléctrico. Para poder separar estas moléculas y aplicar un campo eléctrico se necesita, o la base de esta técnica, por así decirlo, es un soporte inerte, el cual permite, ¿verdad? O es el que va a soportar, ¿verdad? La muestra y mediante la cual esta va a viajar o se va a desplazar. Este soporte inerte, generalmente, ¿verdad? Es la agarosa, aunque no solamente, ¿verdad? Es de este material o de este compuesto. Existen otros que lo vamos a ver más adelante. Otros soportes o otros geles, ¿verdad? Que se utilizan para esta técnica. Entonces, ¿verdad? Dice que en la electroforesis en gel, la fuerza provoca la migración de las moléculas en un campo eléctrico. Pero el gel, ¿cuál es la función de este gel o de este soporte inerte? Actúa como un filtro molecular, ¿verdad? Entonces, este filtro molecular lo que hace es ralentizar la migración en función del tamaño de las moléculas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí pueden observar la imagen, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Una cámara que se utiliza para esta técnica de electroforesis, cámara electroforética se llama, y vemos, ¿verdad?, que hay ciertos pocillitos. Estos ciertos pocillitos están o fueron hechos, ¿verdad?, en el gel. Vemos que es donde se coloca la muestra. Luego, al aplicar una carga eléctrica, las moléculas, ¿verdad?, empiezan a desplazarse dentro del gel. No en la superficie del gel, no por debajo del gel, sino dentro del gel. Empiezan a desplazarse dentro de este gel o de este soporte inerte. ¿Cómo lo hacen? Pues cuando se le aplica carga eléctrica, las moléculas, ¿verdad?, viajan al polo positivo si están cargadas, si se cargan de manera negativa, o viajan al polo positivo si se cargan positivamente. Dependiendo, ¿verdad?, de los materiales o del tipo de electroforesis, va a ser la carga que van a tener o el tipo de proteína. Pero entonces ellas comienzan a desplazarse dentro de este gel y este gel le sirve como un filtro. Dependiendo del tamaño del poro de este gel, va a ser la velocidad a la cual la molécula se va a ir desplazando dentro del gel. Entonces, cuando nosotros paramos la corrida o interrumpimos la corriente eléctrica y pasamos a revelar, ¿verdad? O al paso de revelado o de visualización, van a quedar ciertas bandas dentro del gel, que es lo que nos va a permitir determinar, por ejemplo, hasta dónde se desplazó la proteína. Esa es la función del gel, permitir que se desplacen, ¿verdad?, de acuerdo a su tamaño. Mientras más grande sea una proteína, se va a desplazar más lento, por lo tanto va a quedar más cerca del punto donde colocamos la muestra. Mientras más pequeña y menos pesada sea, va a viajar más rápidamente y va a quedar más largo del punto inicial de donde pusimos la muestra. Okay. Aquí podemos ver, ¿verdad?, algunos materiales o algunos componentes básicos de esta técnica. La pipeta, el pocillo, ¿verdad?, que son los pocillos donde se coloca la muestra, el gel de agarosa, que es el soporte inerte, y un buffer de solución, porque todo esto sucede en un medio acuoso. Entonces se necesita un buffer. Ok. Y luego aquí nos dice, ¿verdad?, por ejemplo, que los fragmentos largos o los fragmentos de mayor peso molecular quedan más cerca del pocillo donde los pusimos, lo que les está explicando. Y luego los fragmentos cortos, ¿verdad?, se desplazan con mayor rapidez
¿verdad? Porque pasan más fácilmente por los poros de este gel, ¿verdad? Y quedan más largos del punto inicial donde colocamos la muestra. Okay. Siguiendo con esto, ¿verdad? Entonces, la movilidad electroforética de una molécula depende directamente de su carga e inversamente del coeficiente de fricción, que a su vez depende directamente del tamaño y la forma de la molécula y la viscosidad del medio. En palabras más sencillas, ¿cómo entendemos esto? Bueno, la movilidad o la velocidad a la cual se va a desplazar la molécula dentro del gel depende de la carga de dicha molécula, ¿verdad? Es decir, qué tan positivo, qué tan cargada eléctricamente está la molécula, qué tantos grupos funcionales tiene ionizado, ¿verdad? Uno. Y el otro factor que afecta la velocidad o el desplazamiento de las moléculas dentro del gel es la fricción o el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción de una molécula depende de qué tan grande sea la molécula, ¿verdad? Que esto, por ejemplo, va a dificultar que pase en los poros del gel, ¿verdad? Y también de la viscosidad presente en el medio. Por eso se necesita tener una solución electrolítica, ¿verdad? Eh, Preparada, ¿verdad? Con concentraciones determinadas, tanto el gel como el buffer, para que la viscosidad sea la adecuada y permita la movilidad. Okay. La migración de las partículas, entonces, para que las proteínas y los ácidos nucleicos se carguen eléctricamente, depende del pH. Ya sabemos que el pH es lo que permite, por ejemplo, que si el pH es alto, el grupo carboxilo ceda su hidrógeno y se cargue negativamente, ¿verdad? O por ejemplo, si es un pH ácido, permite, por ejemplo, que los grupos amino de los aminoácidos, ¿verdad? Eh, capten protones del medio y se carguen positivamente. Todo depende del valor de pH, ¿verdad? Eh, entonces, la carga neta de una molécula va a depender del pH y el pH es el que lo va a determinar la solución, o en este caso el buffer de corrida que vamos a utilizar, o el buffer de solución, como pueden observar aquí. Ok, viéndolo de una manera más detallada, tenemos que hay parámetros que influyen en la movilidad electroforética. ¿Cuáles son estos parámetros? Hay tres parámetros principales. Los parámetros externos, que son el campo eléctrico que le estamos aplicando y la temperatura. Estos dos aspectos son importantes y determinan, ¿verdad?, qué tan rápido se va a desplazar la molécula dentro del soporte inerte o dentro del gel. Los otros parámetros están relacionados con el solvente y con el sistema electroforético. Dentro de ellos tenemos la viscosidad y la fuerza iónica. Estos dependen del buffer de corrida, de la solución acuosa en la cual va a estar inmersa el gel o el soporte. La naturaleza de los iones que componen este buffer y el pH del buffer también. ¿Ya? Y como punto 3 tenemos los parámetros relacionados con el soluto, es decir, propiamente la muestra de interés, lo que nosotros queremos conocer, ¿verdad? O queremos separar. Entonces, ¿qué parámetros relacionados con la muestra? O la carga de la molécula, la forma y el tamaño de esa molécula. Todos estos parámetros influyen en cómo va a ser la movilidad o la velocidad o el desplazamiento de esta molécula dentro de ese gel. Okay, aquí tienen un poco, ¿verdad? Esto lo pueden repasar con más detenimiento ustedes, ¿verdad? Pero, eh, cómo estandarizaron esta técnica de electroforesis? Por ejemplo, ¿cómo se sabe a qué concentración debe estar el gel de agarosa? A qué pH va a estar el buffer, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué tan rápido se va a desplazar? Todo esto es con medida y para eso se utilizan fórmulas, ¿verdad? Entonces,
Aquí aparecen un poco, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? De las fórmulas y de los parámetros que influyen. Tomando en cuenta todo esto, se llega a la conclusión de que, como pueden observar aquí, la última fórmula, la velocidad de la migración de la molécula depende de o es proporcional a la relación de todos estos factores que están aquí. De la carga eléctrica de la molécula, de la intensidad del campo eléctrico, del radio de la molécula, ¿verdad? De la viscosidad del medio y de la velocidad de la molécula. O sea, todo eso es proporcional, ¿verdad? La velocidad es proporcional a la relación de todos esos factores. Y esto, ¿verdad? Repasando un poco, ¿verdad? De lo que le estaba explicando, ¿verdad? Lo mismo, esto lo pueden repasar, ¿verdad? Pero es un poco, ¿verdad? Todo lo que le he venido mencionando. ¿Mm? Ok. El método, ¿verdad? Este es un método en el que se utiliza una corriente eléctrica controlada. Ok, sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar una corriente eléctrica, pero no es una corriente eléctrica indiscriminada. Tiene un amperaje definido, es decir, vamos a controlar eh, a cuántos voltios vamos a hacer correr, ¿verdad? O a cuántos voltios vamos a aplicar, ¿verdad? A la cámara electroforética para que se puedan separar de la manera correcta. Eh, Aquí pueden observar algunos materiales, ¿verdad? Las cámaras electroforéticas, ¿verdad? Tienen más o menos, ¿verdad? Estas características. Se encuentra un peine, ¿verdad? O una peineta, que es esto azul que ustedes pueden ver aquí, que es lo que permite, ¿verdad? O es lo que hace, ¿verdad? Que se formen los pocillos dentro del gel. Aquí tenemos también, ¿verdad? Las peinetas. Y luego más adelante vamos a ver, ¿verdad? Cómo se ve esa cámara electroforética ya armada, ¿verdad? Pero más o menos así es la que vamos a observar en la práctica, ¿verdad? El día jueves. ¿Cuáles son las aplicaciones de la electroforesis en el laboratorio clínico? Es decir, como analista, ¿verdad? No solo en el ámbito diagnóstico, sino en el ámbito de la investigación, para que vamos a utilizar esta técnica. Bueno, como número uno la podemos utilizar para la separación de proteínas de suero o orina, que ya bien puede ser, ¿verdad?, en acetato de celulosa, que es por ejemplo, uno de los geles que se utilizan para esta técnica, y que, ¿verdad?, las bandas, una vez obtenidas o separadas, pueden ser teñidas para obtener el perfil clásico de un proteinograma. Es decir, nosotros ponemos una muestra de sangre, una muestra de orina aquí, hacemos la corrida electroforética y lo que vamos a obtener nosotros es una serie de bandas, ¿verdad? Y cada banda va a corresponder a una proteína presente en la muestra que nosotros estamos investigando. Okay. Eh, como pues, este puntero, ¿verdad? Como número dos, ¿verdad? Tenemos que nos sirve para el análisis de lipoproteína en geles de agarosa, por ejemplo. Ya para el análisis de isoenzimas, hemoglobinas en gel de agarosa o de acetato de celulosa. Entonces, cuando queremos estudiar, ¿verdad? O para la electroforesis, para la clasificación de los diferentes tipos de hemoglobinas presentes en la sangre, los geles o los soportes que se utilizan o los más comunes son o el gel de agarosa o el acetato de celulosa. ¿Ya? Entonces creo, ¿verdad?, que el día jueves vamos a ver esta aplicación, ¿verdad? La electroforesis para la separación de los diferentes tipos de hemoglobinas presentes en la sangre. Okay. Como número 4, el análisis y separación de ácidos nucleicos en medios restrictivos como geles de agarosa o poliacrilamida según el mayor o menor tamaño de los fragmentos de ácidos nucleicos. Entonces, todo esto son las aplicaciones, ¿verdad? Si estamos hablando de que nos permite separar proteínas, entonces podemos decir que vamos a poder investigar enfermedades que provocan, ¿verdad?, que se formen proteínas anormales, por ejemplo, en la sangre, como el estudio de anemias, por ejemplo, que modifican la estructura de una proteína. Vamos a poder estudiar eso. Vamos a poder estudiar, por ejemplo, ¿verdad?,
material genético mediante esta técnica. Porque uno de los pasos, ¿verdad? Es uno de los pasos que se utiliza para el reconocimiento de ADN específico, ya sea de un virus, de una bacteria, ¿verdad? De lo que sea, es aplicada para esto, para el reconocimiento de ADN también, ¿verdad? Es uno de los pasos que se utilizan para el estudio del material genético. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Moléculas ionizadas se desplazan, ¿por qué? Por aplicación de un campo eléctrico. Toda molécula ionizada es una molécula que está cargada eléctricamente. Cuando hay una solución que tiene como propiedad conducir la electricidad, las moléculas cargadas también se van a desplazar dentro de esta solución. Ese es un principio básico y que es aplicado en esta técnica. ¿Ya? Entonces, va a haber una atracción dependiendo de la carga de la molécula, ya sea que vaya hacia un polo, ¿verdad? Que va a estar cargado más positivamente a un polo que va a estar cargado negativamente. Moléculas con carga positiva se van a desplazar hacia el cátodo, ¿verdad? Moléculas con carga positiva hacia el cátodo, porque es donde van los cationes. El cátodo cargado negativamente. Moléculas con mayor carga negativa. Disculpe, se escucha, muchacho. Ahora Sí, sí, ahora sí. Bueno, bueno. Problema. Ok, continuamos, ¿verdad? Entonces podemos observar ahí, ¿verdad? Entonces que la separación de estas moléculas va a ser, ¿verdad? Dependiendo de la carga, ¿verdad? A las cuales las moléculas se van a ionizar. Si son positivas, si son negativas, se van a desplazar hacia uno o hacia otro. Pero va a existir un frente. Un frente entonces va a ser, ¿verdad? Nosotros ponemos la muestra aquí en este frente, ¿verdad? Y las moléculas, una vez que nosotros aplicamos una corriente eléctrica al medio, las moléculas se van a desplazar dependiendo de su carga o hacia el cátodo o hacia el ánodo. Ok, eso es fácil, ¿verdad? Eso es fácil de entender. Las moléculas se van a desplazar dependiendo de la carga eléctrica que ellas tengan. Eh, es importante conocer, y si estamos trabajando con alguna proteína y queremos separar una proteína, es importante que conozcamos entonces el punto isoeléctrico de esa proteína. ¿Por qué? Bueno, recapitulando un poco, ¿verdad? Química orgánica, recordemos que el punto isoeléctrico de una molécula, ya sea proteína, ¿verdad? O ya sea otra molécula, es eh, el valor de pH al cual esa molécula tiene una carga neta de cero, ¿verdad? Entonces, partiendo nosotros de ese valor de pH, si nosotros conocemos el punto isoeléctrico, por ejemplo, de la proteína de la albúmina, por ejemplo, y dice que el punto isoeléctrico de la albúmina es 4, quiere decir entonces que a ese pH de 4, la albúmina no posee carga eléctrica. Entonces, ¿verdad? Si el buffer que nosotros estamos aplicando tiene un pH de 4, ¿vamos a tener movilidad electroforética? No, porque la proteína no se va a cargar eléctricamente. Para que esa proteína se desplace, entonces tenemos que cambiar el pH y sacarlo de su punto isoeléctrico. O subir el pH. Si el punto isoeléctrico de la albúmina es 4, nosotros vamos a preparar un buffer que tenga un pH o un poco más alto o un poco más bajo, dependiendo de la carga que nosotros le queramos dar a esa molécula y hacia dónde queramos nosotros que se desplace, o ya sea hacia el cátodo o hacia el ánodo. Ok.
Principios teóricos, entonces, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es principal, ¿verdad? Saber en qué consiste la electroforesis, separación de especies cargadas, de moléculas cargadas, a las cuales se le aplica una carga eléctrica y que el movimiento de estas va a estar determinado por cómo van a estar cargadas. Okay. La velocidad de migración de un sistema electroforético es uno, inversamente proporcional a la viscosidad del medio. Es decir, mientras más viscoso sea el medio, ¿verdad? O el buffer que estamos utilizando o el gel, la velocidad va a ser menor, porque las moléculas se van a desplazar con más dificultad. Es proporcional o directamente proporcional a la fuerza aplicada al campo, es decir, a la cantidad de corriente eléctrica que estamos aplicando al campo. Cuidado, ¿verdad? Esto no quiere decir que mientras más amperaje o mientras más voltios le pongamos, las moléculas se van a desplazar más rápido y más eficientemente. En teoría sí, pero hay que tener cuidado de que a mayor voltaje, mayor temperatura. Y la temperatura del medio líquido también va a afectar no solo la integridad de la molécula, sino también, ¿verdad? La estabilidad del gen. Okay. Es proporcional a la carga eléctrica de la molécula. Esto sí, mientras más cargas positivas tenga una molécula, por ejemplo, más rápido se va a desplazar hacia, okay, mientras más cargas positivas tenga una molécula, más rápido se va a desplazar hacia el cátodo, ¿verdad? Sí. Es inversamente proporcional al tamaño de la molécula. Mientras más pequeña la molécula, más rápido se va a desplazar por el gel, porque va a pasar más rápido por los poros de dicho gel. Mientras más grande la molécula, se desplaza más lentamente. Ahora, es inversamente proporcional al coeficiente de fricción. Esto también, entonces, esto hay que, ¿verdad? ¿De qué depende la velocidad entonces de lo que nosotros estemos separando de todo esto, ¿verdad? Que ya mencionamos. Okay. Fuerzas adicionales, fricción con el disolvente, influye en la velocidad. ¿Por qué? Porque dificulta el movimiento de la molécula. Esto puede permitir que haya un movimiento browniano. ¿Qué es movimiento browniano? Aquí, anteriormente, el movimiento browniano es cuando la molécula se desplaza en direcciones diferentes, o sea, para acá y luego para acá, luego para acá, luego para acá. Es como un movimiento rotatorio o vibratorio. Entonces, esto impide que la molécula se desplace de forma vertical o de forma lineal, que es lo que nos interesa en esta técnica. Entonces, el movimiento browniano va a aumentar cuando aumentamos la temperatura, ¿verdad? Y cuando aumentamos la difusión. Entonces, eso va a afectar la movilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las moléculas no van a migrar de forma homogénea. Al haber un movimiento rotatorio, entonces no nos va a permitir un movimiento lineal y las moléculas no se van a separar correctamente. ¿Ya? Todas las moléculas entonces nos van a quedar dentro de una misma línea formando un frente y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que hayan diferentes frentes porque queremos que las moléculas se separen de acuerdo a su tamaño. Entonces, todo esto hay que verificarlo, hay que estudiarlo a la hora de estar haciendo esta prueba. Bien, equipo electroforético. Eh, ¿Cuáles son los componentes, verdad, que se utilizan en la electroforesis? Bueno, lo primero es una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación entonces va a tener una fuente de poder que es la que nos va a permitir, ¿verdad?, establecer una corriente eléctrica. Va a constar de una fuente de alimentación eléctrica y de cables, ¿verdad?, que van a ir hacia el cátodo y hacia el ánodo para aplicar el voltaje al medio, ¿verdad? Va a constar de dos electrodos, un electrodo positivo que va a corresponder al ánodo y un electrodo negativo que va a corresponder al cátodo. Ok. Además de eso, una cubeta
que generalmente es una cubeta plástica, ¿verdad? Generalmente es una cubeta de plástico, ¿no? Eh, esta cubeta plástica prácticamente es el soporte en lo que nos va a permitir nosotros poner la solución y el gel, ¿no? Otro va a ser el tampón electroforético, es decir, el buffer o la solución, ¿verdad?, a la cual va a estar inmersa. Y por último, el soporte electroforético, que es el gel, ¿verdad? En este caso aquí lo tenemos, el gel, ¿verdad? Entonces, estos son los componentes fundamentales, ¿verdad?, de un equipo electroforético. Bien. Aquí un poco, ¿verdad?, de lo que les venía explicando, esto los pueden leer, ¿verdad?, con más detenimiento, ¿verdad? Luego que les pase la diapositiva, ¿verdad? De cómo funcionan, de los voltios, por ejemplo, a los cuales, ¿verdad?, se hace, de cuál es la función del tampón, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Eso se lo vamos a dejar para que lo lean ustedes. Okay. Aquí podemos observar un poco, ¿verdad?, de cómo es esta fuente de poder. Aquí, ¿verdad?, tenemos un marcador digital que nos permite regular el voltaje que le vamos a dar a la cámara electroforética. Tenemos la cubeta, ¿verdad? Este sistema que tenemos aquí, sistema electroforético, es muy parecido al que vamos a utilizar en la práctica el día jueves, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan conociendo, ¿verdad?, vamos a tener los electrodos, ¿verdad? Dos electrodos, electrodo positivo y electrodo negativo, como lo podemos observar aquí. La cubeta, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Que es la que nos va a permitir colocar la solución, que va a ser el tampón, y el soporte, que va a ser el gel, ¿vale? Luego de eso, ¿verdad? Luego que tengamos todo montado y todos los materiales listos, se procede a lo que es colocar la muestra y aplicar campo eléctrico, esperar cierto tiempo, que va a ser alrededor de unos 30 a 45 minutos, ¿verdad?, para que se dé la corrida electroforética. Y luego de eso, ¿verdad?, pasar al siguiente paso, que va a ser el paso de lo que el revelado. Una vez que se ha dado la corrida electroforética, nos va a quedar el gel, pero en ese momento no vamos a observar en el gel cómo se separaron las proteínas, sino que para poder observar eso necesitamos de un paso de revelado, que entonces va a ser la tinción de todo el gel, y cuando vayamos a teñir todo ese gel, entonces ahí se van a revelar las bandas, ¿verdad?, las bandas de las moléculas que fueron separadas. Para esta tinción se utilizan, por ejemplo, si es para tinción de proteínas, se utiliza azul de Comasi, ¿verdad?, que es el más utilizado y que nos van a teñir tanto el gel como las proteínas de color azul, como dice el nombre de la tinción. Un poco más adelante. Ahora, eh, bueno, como vamos a ver práctica de esto, hay que tener, hay ciertas técnicas, ¿verdad?, que esto se aprende, ¿verdad?, de cómo vamos a colocar la muestra, ¿verdad?, en los pocillos, ¿verdad?, en los pocitos hechos en el gel, ¿verdad? Esto se hace con mucho cuidado, ¿verdad? Se toma una pipeta, ¿verdad? Generalmente son 10 microlitros o 8 microlitros, ¿verdad?, de muestra. Por lo tanto, es una cantidad muy pequeña y hay que tener mucho cuidado. Como toda esa solución va a estar inmersa en agua, entonces nosotros no podemos dejar la muestra en la superficie, ¿verdad?, del líquido. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahí, ¿verdad?, entonces la muestra se va a dispersar por todo el buffer. No nos va a servir de nada, no vamos a tener ninguna separación, porque no va a estar dentro del gel. Entonces nosotros vamos a llevar la punta de la pipeta hasta el fondo del pocillo y ahí vamos a colocar lentamente la muestra. Bien, entonces dice, se aplican pequeñas cantidades de disolución de proteínas, como les expliqué, generalmente son de 8 a 10 microlitros, es una cantidad muy pequeña, por lo cual hay que trabajar con mucho cuidado, a un soporte sólido.
como soporte o de qué está hecho este gel que se utiliza para separar. Bueno, están hechos, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, de celulosa, almidón, poliacrilamida, agarosa y acetato de celulosa. Como ven, todos estos son polímeros de carbohidrato, ¿verdad? Están hechos de polímeros de carbohidrato, eh, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, para qué se utiliza cada uno, ¿verdad? Dependiendo de la práctica, tienen su función. Para reducir la anchura del frente, es decir, para que las moléculas se separen más efectivamente, se reduce el movimiento de las moléculas empleando un medio que oponga más resistencia a dicho movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, como les decía, el gel a utilizar va a ir dependiendo de la muestra o del estudio que queramos realizar. Para el estudio de proteínas y para el estudio de ADN se utiliza o gel de agarosa o gel de poliacrilamida, bisacrilamida, acrilamida, bisacrilamida. Y para la separación de proteínas es muy utilizada el acetato de celulosa o la agarosa también. Se va a ir dependiendo. Esto depende, el material que compone dicho gel nos va a determinar el tamaño del poro, ¿verdad? Y la concentración de dicho gel. Aquí lo podemos observar, ¿verdad? El gel entonces es un polímero muy soluble de alto peso molecular que nos va a permitir atrapar, ¿verdad? Que va a permitir atrapar las moléculas de agua, ¿verdad? Y formar un tamiz o una red que dificulte el movimiento de los solutos. Ok. Además, la migración electroforética de las moléculas será más lenta, pero el ensanchamiento del frente se verá reducido también. Entonces, esto es como debemos de tomarlo en cuenta. Si queremos, por ejemplo, que las moléculas se separen más efectivamente, entonces vamos a aumentar la concentración del gel para reducir el tamaño del poro y que las moléculas se puedan separar. Pero ¿qué va a permitir? Mientras más pequeño sea el poro, más dificultad va a haber para que las proteínas o las moléculas pasen por él. Entonces vamos a tener que todas las bandas nos van a quedar muy juntas y nos va a ser difícil poder clasificarla o diferenciarla. Entonces, pero en consecuencia, mientras más ancho sea el poro, las moléculas van a viajar todas juntas, por ejemplo, y se van a ir hasta el final, pero nos van a quedar todas juntas, pero hasta el final. Entonces, el tamaño o la concentración del gel debe de tener un valor determinado, el tamaño del poro debe ser el adecuado para que las moléculas, al separarse, queden en una distancia adecuada. Entonces, todo esto hay que tener cuidado a la hora de preparar el gel también, porque el gel viene en, en polvo y vamos a tener que pesar una cantidad específica y disolverlo en una cantidad de agua para que el tamaño de ese poro sea el adecuado y nos permita la migración de las moléculas. Okay. Soportes, entonces. Aquí podemos mencionar algunos soportes que se utilizan, como el papel, que nos dice que es una malla de fibras de celulosa. Es poco restrictivo, difícil de obtener en tamaños de poro y espesores. Todos son iguales. Y muchas macromoléculas se absorben en su fibra o quedan atrapadas dentro de ella. Se emplea fundamentalmente para qué este tipo de soporte, para moléculas muy pequeñas como los péptidos y los aminoácidos. El acetato de celulosa es derivado de la celulosa y forma un gel con un poro un poco más grande. Es muy poco restrictivo para las proteínas de tamaño corriente, es decir, para proteínas pequeñas. Es inerte frente a la mayor parte de las proteínas, lo que quiere decir que no, las proteínas no van a tener afinidad a quedar atrapadas, ¿verdad?, en sus poros por atracción de carga o afinidad química. Y sus características estructurales son constantes y definidas. Es
de fácil manejo, de costo relativamente bajo. Esto es muy importante, factores a tomar en cuenta, ¿verdad? Y es útil en los análisis clínicos, por ejemplo, de proteínas séricas, como les mencioné. Los soportes de almidón o los geles de almidón son parcialmente hidrolizados. El poro es menor que en el caso del acetato de celulosa. Tiene una menor difusión porque obviamente el poro es más pequeño, ¿verdad? Pero se obtienen mejores separaciones. Sin embargo, existe dificultad para obtener resultados reproducibles con este tipo de gel. Ahora, el gel de agarose es uno de los más utilizados, ¿verdad? Es uno de los componentes del agar. Es un polisacárido lineal que forma geles de tamaño, ¿verdad? El poro, en este caso, es grande y se usa fundamentalmente para la separación de ácidos nucleicos y para inmunoelectroforesis, donde se precisa una difusión elevada. Y por último, la poliacrilamida, ¿verdad? Que es posible, en este caso, sí es posible controlar el tamaño del poro de una forma muy reproducible. Es el tipo de gel más empleado para la electroforesis de proteínas y de otras moléculas, incluyendo los ácidos nucleicos. Ok, entonces este es uno de los más utilizados, ¿verdad? Y se conoce como PESH. Bueno, por ejemplo, han visto ustedes cuando estaban estudiando, las abre. Por favor, muchachos, apaguen el audio ahí. Uno de ustedes tiene encendido el audio ahí. Bien. ¿Verdad? Entonces, ustedes han visto, ¿verdad? Por ejemplo, las abreviaciones de esta técnica SDS-PAGE. No sé si de aquí viene, ¿verdad? Se conoce como PAGE al acrónimo eh, electroforesis en gel de poliacrilamida, como pueden observar aquí. Que es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque se puede controlar el tamaño del poro. Un poco, ¿verdad? De uno de estos soportes, que es el acetato de celulosa. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, nos ayuda, si es acetato de celulosa, les mencionaba que se utiliza para la separación de proteínas, ¿verdad? Entonces nos puede separar las proteínas del plasma sanguíneo, ¿verdad? Como es la albúmina y como son las diferentes fracciones de la globulina. ¿Ya? Globulina alfa, globulina beta y globulina gamma. Si queremos estudiar entonces las proteínas del plasma sanguíneo, uno de los geles a utilizar y que es muy factible para esto es el de acetato de celulosa. ¿Cómo va a ser la aparición de la banda en el gel? En este caso, que apliquemos la técnica electroforética en gel de acetato de celulosa. Para conocer las proteínas del plasma sanguíneo, pues vamos a observar que en el gel se van a formar estas bandas que tenemos aquí. Porque todas las personas, ¿verdad? Tienen en el plasma sanguíneo todas estas proteínas que tenemos aquí. Albúmina, globulina alfa 1, globulina alfa 2, globulina beta, fibrinógeno y globulina gamma. Entonces, la banda más, más grande va a corresponder, ¿verdad?, a las proteínas más abundantes en el plasma sanguíneo que corresponde a la albúmina. ¿Ya? La segunda banda, ¿verdad? Y va a corresponder a la globulina alfa 1. La tercera banda a la globulina alfa 2. La cuarta banda a la globulina beta, ¿verdad? Y la quinta banda a la globulina gamma. Si hacemos una electroforesis, ¿verdad?, de una muestra de plasma sanguíneo en acetato de celulosa, vamos a obtener esos mismos resultados que están ahí. Ok, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de electroforesis, ¿verdad? Electroforesis en gel de poliacrilamida, ya vimos que es uno de los más utilizados para el estudio del ADN. Electroforesis en geles de gradiente, ¿verdad? Electroforesis en gel de agarosa, electroforesis capilar, isoelectroenfoque y electroforesis bidimensional. Entonces, así como, por ejemplo, el ELISA, es una misma técnica, pero hay diferentes tipos de lisa, ¿verdad? Porque se les dan otras aplicaciones, han sido modificados para estudiar componentes específicos o darnos otro tipo de información.
De la misma manera, entonces la electroforesis se puede aplicada, ¿verdad? O es modificada para brindarnos otro tipo de información acerca de la separación de las moléculas. ¿Ya? La electroforesis capilar y la electroforesis bidimensional es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Son modificaciones de la electroforesis convencional, podría decir. Electroforesis en gel de poliacrilamida, ¿verdad? Esto de forma rápida se lo voy a mencionar. Ustedes lo pueden ir a analizar después, ¿verdad? Químicamente inerte, ya vimos todas las propiedades que tiene, forma geles transparentes, tiene estabilidad mecánica, compuestos no iónicos. Una de las ventajas es que nos permite una buena visualización de las moléculas. Nos permite controlar el tamaño del poro, como ya vimos, ¿verdad? Y una de las ventajas, por ejemplo, en este caso, puede ser que este tipo de geles, ¿verdad? Hay que manejarlos con cuidado porque pueden tener efectos, ¿verdad? Para la salud, como la neurotoxicidad. Son cuidados que se deben de tener, ¿verdad? Cuando se trabajan con reactivos de laboratorio. Y en este caso, el gel, ¿verdad? El contacto, ingerir este tipo de gel o el contacto con él, ¿verdad? Puede provocar esto, neurotoxicidad. Ahora, ¿por qué nos dice que de todos los soportes, el único en el cual se puede, por decir así, regular de manera más eficiente el tamaño del poro es en el gel de poliacrilamida? Bueno, porque el gel de poliacrilamida es una combinación entre acrilamida y bisacrilamida. Ya. La acrilamida y el bisacrilamida tienen esta estructura que ustedes pueden ver aquí. Al agregar persulfato, que es el TEMET como reactivo, entonces nos permite que la acrilamida y la bisacrilamida se polimericen o se unan, ¿ya? Formando polímero de acrilamida. Entonces, mientras más TEMET o mientras más factor polimerizante pongamos, entonces más espeso de una mayor concentración va a ser el gel. Entonces, de esa manera se puede controlar la polimerización de este gel o el tamaño del poro. Okay. Algo que hay que tener en cuenta también es que le he estado hablando, no sé si más adelante aparece una imagen de eso, ¿verdad? No sé si más adelante aparece una imagen de eso, pero se lo voy a explicar aquí, ¿verdad? Porque ya queda poco tiempo, ¿verdad? Les estaba hablando de separar las moléculas y de reconocer las moléculas en base a su tamaño, que es una de las de la información que nos brinda esta técnica. Pero ahora, ¿cómo nos permite, por ejemplo, la electroforesis conocer el tamaño de una molécula? Bueno, porque generalmente siempre cuando trabajamos con cualquier técnica analítica utilizamos un estándar, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, en el caso del tema anterior, ¿verdad? Que estábamos viendo, se me escapa ahorita, ¿verdad? Se utilizaba un estándar con el cual nosotros comparábamos la concentración, ¿verdad? Y el valor de absorbancia de una muestra desconocida, ¿verdad? Ahora, en este caso, se utiliza, ¿verdad? Un patrón, ¿verdad? De peso molecular. Ese es el estándar utilizado en el caso de la electroforesis. Es un patrón de peso molecular conocido, es decir, es una solución que tiene proteínas de un peso molecular ya conocido o moléculas de un peso molecular ya conocido. Al nosotros ponerla en ese pocillo, las moléculas se van a separar de acuerdo a su carga, ¿ya? Y vamos a saber, por ejemplo, cuáles van a ser el tamaño, ¿verdad? De esas bandas creadas porque son patrones ya conocidos. Entonces, por ejemplo, se va a saber que la banda más cercana en donde colocamos el patrón, eh, por ejemplo, va a tener este peso molecular, si en el caso del ADN, 800 pares de base, después 500 pares de base y por último 200 pares de base. Los más pequeños o los menos pesados quedan de último, ¿verdad? Por lo que ya explicamos anteriormente.
Entonces, cuando nosotros colocamos la muestra desconocida aquí, se va a dar la separación del material genético, en este caso del ADN, y si la banda nos queda por aquí, entonces, ¿qué peso molecular va a tener? Nosotros nos guiamos con el patrón de peso molecular que hemos colocado y podemos decir que la muestra o el ADN separado, ¿verdad? Anda por un peso de alrededor de unos 250 o 300 pares de base. Pero ¿cómo podemos decir eso? Porque lo podemos comparar con un patrón de peso molecular. Entonces, siempre que hacemos la electroforesis en gel, vamos a poner ese patrón de peso molecular o ese estándar, ya sea para ADN o ya sea para proteína. Muy bien, creo, ¿verdad? Que ya se nos fue un poco el tiempo. Vamos a ver. Aquí lo que sigue, muchachos, ¿verdad? Es características de los diferentes geles. Por ejemplo, en el gel de agarosa, ¿verdad? Y pueden ver, ¿verdad? Que dice que es un polisacárido que se obtiene de la alga, permanece líquido 50 y así, ¿verdad? Separa moléculas grandes y todo eso. Ustedes lo pueden, ¿verdad? Ir a leer más adelante. Nos da, ¿verdad? Una explicación de lo que es la electroforesis capilar y como les mencionaba yo, ¿verdad? Es una modificación de la electroforesis convencional y que nos brindan otras informaciones un poco más detalladas, ¿verdad? De las que nos podría dar una electroforesis convencional. El isoelectroenfoque, que en el isoelectroenfoque lo que se quiere es separar también las moléculas, ¿verdad? De acuerdo a su carga. Y para esto se emplean dos tipos de soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, si la solución es ácida o si es alcalina, hacia dónde se va a desplazar. Esto depende del valor de pH, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Entonces, cuando hablamos de isoelectroenfoque. Sustancias, por ejemplo, de un pH inferior a su punto isoeléctrico, ¿verdad? Se van a cargar positivamente, ya lo expliqué, ¿verdad? Que porque los grupos amino, cualquier otro grupo funcional, cuando el pH es ácido, las moléculas se tienden a cargar positivamente, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Un poco con química analítica y cuál es la función de los amortiguadores en este caso. Si son moléculas con grupos funcionales amortiguadores, entonces ya sabemos cómo van a estar cargadas dependiendo del valor de pH. Ya, sustancias con un pH alto, por ejemplo, sabemos que se van a cargar negativamente porque los grupos ionizables van a ceder su hidrógeno para tratar de regular el pH y se van a cargar negativamente. Al cargarse negativamente, ya sabemos hacia dónde se van a desplazar entonces. Hacia el ánodo, porque es donde van los aniones. ¿Ya? Y así sucesivamente. A eso se le conoce como isoelectroenfoque. No es más que el movimiento de una molécula cargada dependiendo del valor de pH, ya sea hacia una dirección, ya sea hacia el ánodo o ya sea hacia el cátodo. Entonces, el isoelectroenfoque, por decirlo así, sería el principio de la movilidad de moléculas cargadas, ¿verdad?, en electroforesis. Electroforesis bidimensional, entonces ya esta es otra técnica, ¿verdad?, un poco diferente, ¿verdad?, y que nos permite el desplazamiento de moléculas no en una sola dimensión, o en un solo frente, sino en varios frentes diferentes. Y nos puede brindar más información acerca del tamaño y la forma de la molécula que no nos da, por ejemplo, una electroforesis en 1D o dimensional. La bidimensional nos da un poco más de información acerca de la forma y el tamaño de la molécula. Y aquí se pueden ver un poco los pasos, ¿verdad? Estos los pueden ir a ¿verdad? Luego a leer. Fuentes de error en la electroforesis, ¿verdad? Y más adelante van a encontrar, ¿verdad?, los reactivos que se utilizan, como lo pueden ver aquí ustedes. Les mencionaba, por ejemplo, que para teñir eh,
Las proteínas, una vez que se ha realizado la electroforesis, se utiliza azul de Comasi. En el caso del ADN, para teñir el ADN se utiliza un compuesto fluorescente que solo se ve con luz ultravioleta. Es el bromuro de tidio, como pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, el sistema de revelado para ADN es diferente que el de proteína. El bromuro de tidio tiene alta afinidad con el ADN, ¿verdad? O con el material genético, se une de manera irreversible a él, ¿verdad? Y al aplicar luz ultravioleta, todo el ADN que esté con bromuro de tidio se va a observar un poco de color anaranjado, ¿verdad? Más adelante. Aquí podemos observar, ¿verdad? Un poco los pasos de la preparación, las imágenes, ¿verdad? Lo primero es preparar el gel. Ya les mencionaba que el gel viene en polvo y que se tiene que disolver, luego calentar y luego dejar enfriar en un molde, ¿verdad? Eso es lo que se hace. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la preparación de ese gel? El gel es un polímero, que ya sea que vayamos a preparar acetato, agarosa o poliacrilamida, bisacrilamida, igual. Vamos a pesar la cantidad que nos dé, que nos diga el procedimiento, lo vamos a disolver en la cantidad de agua establecida, lo vamos a llevar a calentar, luego lo ponemos en el molde que nosotros queremos, ¿verdad? Colocamos la peineta para que una vez que se solidifique queden los agujeros, queden los pocillos, ¿verdad? Y en donde vamos a colocar la muestra. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que ya está colocado el peine y solo se empieza, ¿verdad? A colocar la solución, ¿verdad? Una vez calentada y se deja enfriar ahí para que adopte la forma correspondiente. El gel se coloca en la cubeta y se procede a cargar los pocillos con las muestras, como pueden observar aquí. Aquí podemos observar un poco, ¿verdad?, de cómo se ve la preparación de las muestras. Ahí ya va, ya es una solución que tiene un marcador de peso, ¿verdad?, que permite, ¿verdad?, que la muestra quede dentro de ese pocillo y no se salga a la superficie. A esa solución de peso molecular se le conoce como loading y está compuesto de glicerina. Además de, por ejemplo, si en el caso del ADN ya se marca ahí directamente con bromuro de tidio, que hay que manejarlo con cuidado porque es mutágeno y cancerígeno también. Se pretende colocar. Luego, como les mencionaba, al aplicar luz ultravioleta en el gel, el material genético, las bandas de ADN se van a observar de color anaranjado, como pueden ver aquí. Y luego otra vez, factores que afectan la movilidad y ejercicio. Estos ejercicios, ¿verdad?, los pueden ir a leer ustedes después. Si tienen alguna pregunta, pues ahí estamos, ¿verdad?, para explicar, ¿verdad?, lo que no nos da tiempo en este momento, ¿verdad? Ok, listo, ¿verdad? Hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Verdad? Licenciado, ¿saben si no van a estar preguntando? En el laboratorio, si lo Sí, vamos a hacer por entrada. Bueno, pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que solo es la práctica, ¿verdad? Llegan a la práctica, ¿verdad? A ver los pasos de esta técnica, cómo se realiza y luego un reporte, ¿verdad? Acerca de los resultados, lo que hicimos igual en el primer laboratorio. Así va a ser parecido a la modalidad. Ok. Bueno, entonces veo que grabaron, ¿verdad?, la clase. Bueno, ahí les queda la grabación entonces para que la repasen. Y yo dentro de un momento entonces, ¿verdad? Y no es hoy, se la subo mañana temprano, ¿verdad? La conferencia. Vamos a tratar de subírsela hoy para que puedan ir estudiando, ¿verdad? Para el laboratorio del día jueves. Listo entonces, ¿verdad?
Gracias por su tiempo ahí, por la disposición de haber reprogramado la clase, ¿verdad? Ya que tuve algunos inconvenientes ayer. Bueno, entonces pasen buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, profe. Nos podemos desconectar.